Hola, ¿qué tal, queridos compañeros, alumnos, aprendientes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? Saludo a los aprendientes de la carrera de naturopatía, de la carrera de psicología. Esta mañana, sábado 28 de marzo, vamos a hablar de lo que es la nación. Pero primero vamos a entrar un poco en confianza. Espero que estén sobrellevando esta crisis del COVID-19, que hayan salido lo menos posible. Ya oficialmente se está reportando un caso en la ciudad de Jalapa. Eh, Hoy con tanta tecnología, tanta internet, tantas noticias falsas, ya el gobierno federal parece ser que ya está tomando en serio esta situación. Eh, por si no, no duden en comprar su escapulario y decir detente coronavirus. Vamos también a tener eh, vamos a tener que hacer algunas lecturas, pero son lecturas muy breves. Vamos a empezar. Todos nosotros creemos que la nación mexicana ha existido desde siempre. La nación mexicana se construyó a partir de 1821. Antes este territorio había sido el territorio de la Nueva España de 1521 a 1821, 300 años. Se le conocía como el territorio novohispano, que además era un territorio muy grande, 4 millones de kilómetros cuadrados. Y antes era lo que Paul Kirchhoff en 1943 han llamado esta región como Mesoamérica, luego de reunir varios elementos comunes en diferentes culturas de esta área cultural, ha decidido llamarle Mesoamérica. Eran reinos, culturas y una civilización olmeca que no tenemos mucha información. Pero bueno, tenemos un gran problema para el caso de México, que es una construcción de un grupo quienes han hecho esta construcción de la nación mexicana, y que ha habido una historia mal contada, una historia que se nos hace creer que son estos héroes que se fueron a la guerra de independencia en 1810 y que luego de 11 años de guerra ellos ya mágicamente construyeron la nación mexicana. Primero hay que pensar que Hidalgo, que el grupo de conspiradores de 1810, ellos no estaban pensando en la nación mexicana, ellos estaban pensando como novohispanos. Ellos estaban pensando que si la soberanía de los novohispanos recaía en el rey de España, Fernando VII, quien en ese momento había sido secuestrado y destronado por Napoleón Bonaparte, que había enviado a su hermano José Bonaparte, mejor conocido en los bajos mundos como Pepe Botella, por su alcoholismo. O sea que eso de Felipe Calderón no es nuevo. Entonces, los novohispanos, ellos no querían depender o ser súbditos del rey impostor, usurpador, de un rey francés. Ellos estaban pensando en proclamar y reconocer como su rey, como su máxima autoridad, a Fernando VII, que en ese momento se encontraba en el exilio. Entonces,
ha sido muy romántica, el Estado mexicano ha sido muy romántico en señalar que Hidalgo, que Morelos, que la Corregidora, que Leona Vicario, que Mariano Matamoros, todo este conjunto de no hispanos pensaron en México, pensaron en el México del siglo XXI. No, ellos tuvieron un razonamiento muy propio y muy acorde a su época. Ellos eran criollos y también tenemos que entrarle a la por qué fueron los criollos quienes inician este movimiento insurgente, no solamente en la Nueva España, sino en el Perú, en Argentina, en Colombia. Los criollos, ¿quiénes eran los criollos? En primer lugar, hay que reconocer que los criollos eran los hijos de españoles peninsulares, que su único pecado es haber nacido en tierras americanas. Por eso los españoles americanos siempre tuvieron en un segundo lugar y ahí hay un resentimiento entre padres e hijos. Era muy natural en el periodo virreinal que los españoles peninsulares mandaran a traer a la península a los sobrinos o familiares para que se hicieran cargo de los negocios aquí en el virreinato de la Nueva España y que estuvieran al frente de los negocios. También era muy frecuente que mandaran a traer a los españoles de peninsulares para casarlos con las hijas de los peninsulares radicados en el territorio de la Nueva España. Entonces, por muchos años hubo ese resentimiento entre criollos y españoles peninsulares. También a los criollos los vamos a conocer como españoles americanos, según la lectura o el autor cómo lo maneje. Nosotros los vamos a manejar como criollos, que son todos aquellos habitantes del territorio de la Nueva España, nacidos en este territorio y que sus padres eran de origen español o que eran españoles peninsulares. Hubo una gran lucha. Los criollos siempre estuvieron en segundo lugar. Vamos a ver que en los 300 años del virreinato novohispano, los criollos no podían acceder a los puestos de virrey o de general o de obispo, sino siempre eran los segundos. Y por eso se organizan bien a lo largo de la ilustración en el siglo XVIII, sobre todo esta ilustración que estuvo guiada en la Nueva España por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, estos que son los primeros allá en el siglo XVIII en pensar la nación mexicana. Y por eso vamos a ver cómo hay una generación de criollos ilustrados, entre ellos Hidalgo y todos estos que posteriormente van a hacer la guerra de independencia, estuvieron imbuidos por las ideas de la Revolución Francesa, la Ilustración y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del año de 1776. En 1789 la Revolución Francesa, pero a lo largo del siglo XVIII vamos a encontrar la Ilustración. Entonces hay una generación de novohispanos que están pensando en una nueva nación, que es la nación de la América septentrional, ni siquiera de México. Entonces vamos a tener que el famoso grito de independencia del 16 de septiembre de 1810, donde el cura Hidalgo ese domingo a las 6 de la mañana toca las campanas para la misa dominical y la matina, como le decían, y en lugar de tener la celebración eucarística,
convoca a una rebelión en contra de José Bonaparte, usurpador del trono ibérico. Y en Arenga, por eso dice, viva Fernando VII. Ellos creían que con esa guerra de independencia podrían retornar al trono de España Fernando VII, el hijo de Carlos IV, nieto de Carlos III, todos estos gobernantes reyes del Imperio Español. Y durante 11 años vamos a tener la guerra de independencia. Hidalgo fue a la fiesta de las balas. Hidalgo encabeza 6 meses más o menos la lucha, pues es detenido y fusilado en junio de 1811. Lo va a suceder un alumno, el joven José María Morelos y Pavón, nacido en Morelia en 1765. José María Morelos y Pavón puede ser el único no criollo que está al frente de la guerra de independencia. Hay una polémica porque Morelos en su fe de bautizo le tachan su origen étnico y le ponen español. Morelos es un personaje que para mí debía ser considerado como el padre de la patria. ¿Por qué? Porque Hidalgo es el iniciador. Hidalgo tenía toda una serie de problemáticas. Se había gastado la fortuna de la familia, tenía deudas. Hidalgo tenía muchos problemas con la Inquisición. Siempre fue un personaje muy polémico. Él es nacido el 8 de mayo de 1753 en la Intendencia de Guanajuato, y desde muy joven fue alumno de los jesuitas. Vamos a ver que no por algo su apodo de toda la vida, el apodo de batalla, fue el zorro. ¿Y qué es un zorro? Es un astuto, ¿verdad? Entonces Hidalgo entendió que ir a la guerra de independencia en favor de Fernando VII, él tenía mucho que ganar y nada que perder. Entonces vamos a tener muchas polémicas, muchas cosas raras, muchos excesos, muchos asesinatos, pocos documentos fundacionales. Bueno, y él en plena guerra, en los primeros meses de guerra de la independencia, el general Allende, que era un militar del ejército novohispano, va a tener serios problemas con Hidalgo, porque Hidalgo, él fue como al carnaval de las balas, de la fiesta, y a coger gachupines y hacer matanzas. El padre Hidalgo, que por eso la historiografía mexicana, la historia oficial, lo ha dibujado como un anciano decrépito, pero un hombre muy vital, un hombre muy fuerte, y que poco lo hemos estudiado a profundidad. Nos quedamos con la parte romántica, con la parte que nos señala la Secretaría de Educación Pública, y ya en otro momento veremos la última película sobre el joven Hidalgo, una producción que hizo en el 2010 con Bichir, donde vemos al Hidalgo de carne y hueso, al jaranero, al mujeriego, al parrandero, al jugador, a un hombre que tuvo una sensibilidad muy interesante hacia los más desprotegidos y sobre todo hacia los grupos étnicos de la Nueva España. Pero volviendo a Morelos, José María Morelos, él logró tener una pequeña trampa en la fe de bautizo, donde hay que recordar que era el único documento en ese momento que le daba personalidad a Morelos, que ahí seguramente con alguna corruptela, algunos pesos, la familia logró que le dieran la calidad de español. Mucho se ha hablado sobre su paliacate,
que si tenía jaqueca, que si quería esconder su filiación étnica, que tenía, era morocho, que tenía chino, entonces por eso tiene esa... Pero bueno, Hidalgo, Morelos no tiene la vocación sacerdotal como Hidalgo. Hidalgo desde niño fue instruido en los colegios religiosos de los jesuitas. Morelos, por una necesidad técnica, económica, lo van a mandar al seminario ya adulto. La familia de Morelos tenía una capilla que usufructuaba y que al morir el titular de esa capilla, la familia Morelos podría perder el derecho del usufructo de esta capilla y podía pasar al clero secular. Por eso mandan a Morelos ya grande al seminario de Valladolid, donde es alumno de Hidalgo. De ahí se establece la primera relación. Entonces, Morelos ya escribe los sentimientos de la nación, espero que ya los hayan leído. Morelos redacta una constitución, la Constitución de Apatzingán, donde ya vemos claramente que le da un sentido al concepto de la nación, pero todavía no hay un concepto de la nación mexicana. Hay un concepto de la América septentrional, perdón, el francés se me atraviesa, y Morelos igual no va a culminar la lucha de independencia, va a ser fusilado el 22 de diciembre de 1815, y de 1815 a 1821 es una etapa muy compleja para la guerra de independencia. Vamos a ver que ya no hay tanto poder, solamente son pequeñas luchas a lo largo y ancho del territorio de la Nueva España, sobre todo en la región, el Bajío, el centro, en el Golfo de México. La lucha llega muy tardíamente. Los insurgentes no se percataron que quien controlaba el puerto de Veracruz controlaba la Ciudad de México, y eso sí, los realistas van a tener muy cercano, muy vigilante el control del puerto de Veracruz. Por eso la Intendencia de Veracruz tiene poco movimiento en la lucha por la independencia. No es como el caso de Michoacán o Guanajuato, que vamos a ver una lucha muy encarnizada. Entonces, ya para 1821 la insurgencia estaba diezmada, ya era casi nula. Hay unos cuantos brotes: Guerrero, Guadalupe Victoria en Veracruz, y el virrey de la Nueva España logra rehabilitar a un alto funcionario del ejército novohispano llamado Agustín de Iturbide, que había sido suspendido de toda labor militar porque se le había encontrado abuso y una cuestión de corrupción. O sea que también la corrupción no es problema de ahora que lo está descubriendo López Obrador. La corrupción ha existido en esta nación, y bueno, a Agustín de Iturbide lo suspenden en el régimen colonial. Son de los pocos casos, está todo documentado, pero sabían que era un gran estratega militar, y por eso el virrey lo manda a traer para tener un plan y aniquilar los focos de insurgencia a lo largo y ancho de la Nueva España. Con la vida política de Agustín de Iturbide,
acepta el regreso, acepta el perdón que le da la corona, y su estrategia fue una estrategia muy interesante. En lugar de combatir a los insurgentes, él establece una comunicación vía epistolar con Vicente Guerrero, donde le presenta un plan, que se rinda, que él se suma que ellos, el ejército realista, y él se sumen a la causa insurgente, y vamos a tener en 1821 el plan de Iguala, donde un alto militar de la corona se pasa al bando insurgente, y es a partir de 1821 donde vamos a tener ya toda una nueva época, una época de construcción de una nueva nación. Estamos literalmente a 12 meses, a 10 meses que estaremos conmemorando el bicentenario del plan de Iguala, la bandera, las 3 garantías, todo esto que en una estrategia muy bien cuidada, Agustín de Iturbide logra en pocas semanas lo que no se había logrado en casi 11 meses de lucha entre insurgentes y realistas en el territorio novohispano. Y vamos a encontrar una nueva estrategia. Ya me cansé de estar parado, y vamos, no, mejor aquí. Entonces vamos a, ya voy a dejar de estar jugando. Y bueno, es a partir de esa relación epistolar, de este encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en la región de Orizaba de Guerrero, donde se rediseña una nueva estrategia para poner fin a la guerra de independencia. Aquí en la intendencia de Veracruz es el jalapeño Antonio López Santana, que había sido íntimo amigo de Agustín de Iturbide, logra también pactar y acordar con el máximo representante de la insurgencia en Veracruz, que es Guadalupe Victoria. Pero se me estaba pasando un señalar. En 1808, ante el riesgo de la intervención francesa, la Nueva España hace un acantonamiento militar de todas sus fuerzas militares y jefes en la villa de Jalapa. Se crean 4 cuarteles, el único que queda es el cuartel de San José, y ahí se reúnen todos los altos mandos, la tropa, y ahí se conocen todos, ahí conviven Agustín de Iturbide, Santana, Allende, todos los funcionarios de la milicia novohispana van a convivir, y que luego posteriormente ya en la guerra de independencia y en ese periodo de 1821 van a converger ya en el plan de Iguala. Entonces el plan de Iguala va a tener varias etapas. Ya en España han restaurado al monarca, a Fernando VII, y envía a Juan de Onojú. Para muchos lo ponen como el último virrey, lo manda con indicaciones específicas. Llega a Veracruz en agosto de 1821, lo recibe a López de Santana, y Agustín de Iturbide acuerda una primera reunión previa en la ciudad de Córdoba, donde se firman los tratados de Córdoba en agosto de 1821, y donde se acuerda que poner fin a largos 11 años de guerra de independencia en 27 de septiembre de 1821. Muy chistoso es porque, no chistoso, quien tiene el poder
puede disponer de muchísimas cosas. Y Agustín de Iturbide acordó que fuera el 27 de septiembre la fecha de la firma del Acta de Independencia, porque era su cumpleaños. Entonces iban a tener doble mole la fecha de cumpleaños, el Acta de Independencia. También el 15 de septiembre también se modificó, se pasó del 16 al 15 porque coincidía con el cumpleaños, el natalicio del general Porfirio Díaz, que había nacido el 15 de septiembre de 1830. Esperemos que el 8 de noviembre no sea la fiesta nacional en nuestro país, sino que continuemos con esto de la 4T, nos vayan a querer imponer el 8 de noviembre como fiesta nacional. Bueno, ya una vez firmada, una vez el acuerdo que se da entre Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue en Córdoba, un mes. Hay que pensar las distancias, las leguas, la comunicación, cuánto se tardaba las tropas de viajar de Córdoba a la Ciudad de México, casi 15 días. Entonces, seguramente el 27 de septiembre fue la fecha indicada. Llegamos a la Ciudad de México, se está firmando el Acta de Independencia. Y si ustedes se ponen a revisar cada uno de los firmantes del Acta de Independencia, todos son o españoles o criollos. No hay ningún solo indígena representante de los grupos étnicos de ese momento. No hay ningún solo negro, que también la población de origen africano era una población importante en el periodo de la Nueva España. Entonces, el Acta de Independencia que da a conocer Iturbide. Iturbide es el primero que maneja muy claramente el concepto de la nación mexicana. Es hasta 1821 donde vamos a encontrar este concepto. Entonces, el año que entra estaremos conmemorando o celebrando el bicentenario, ahora sí, del nacimiento de la nación mexicana. Como habíamos dicho anteriormente, el periodo colonial, Mesoamérica, es un mismo territorio, una diferente demarcación jurídica. Y bueno, estos 200 años hemos visto proyectos de nación fracasados, proyectos de nación exitosos, y como les había dicho en la anterior clase, que hicieran su ejercicio de hacer la lista de proyectos personales que han sido exitosos, de proyectos personales que han sido fracasados. Esta es un poco así la ley de la vida. A veces tenemos proyectos que nos salen muy bien, proyectos que se nos dificultan, o proyectos que son abortados a la primera de cambio, o que se nos vieron a la cabeza y ya no tuvieron una continuidad por X o Y motivo. Entonces, esta parte de que la nación mexicana se construyó en 1821, pero además se construyó en una manera muy arbitraria. Se dijo todo el territorio de la Nueva España, los 4 millones de kilómetros cuadrados, van a ser mexicanos. No se respetó, no se le pidió opinión a mano alzada o lo que haya sucedido de los grupos étnicos. Todos van a ser mexicanos, no me importa que seas totonaco, zapoteca, otomí, lacandón, maya, todos van a ser mexicanos y además van a ser habitantes de la nueva república, van a hablar castellano,
van a ser católicos, apostólicos, romanos, no se va a tolerar ninguna otra religión. Este concepto se va a retomar de los sentimientos de la nación que escribió José María Morelos y Pavón, y que se van a plasmar en los documentos posteriores como los tratados de Córdoba, la Carta de Independencia, y se van a ratificar en la Constitución Federal de 1824. Entonces, hoy nosotros gozamos de un marco de libertades, hay una gran diversidad de religión y creencias, y el mexicano estamos libres de profesar o no profesar una religión, aunque hemos visto cada loquito que son capaces de que el chamán los ramie, capaces de sacar su escapulario para una política pública, o meterse el trébol de cuatro hojas, un trébol sacado de un panteón, y por otra parte ser miembro de una iglesia evangélica. Entonces vamos a ver que ese es el gran problema, que no hubo consulta, no hubo un diálogo, todos van a ser mexicanos, católicos, apostólicos, si hubiera existido el PRI, priistas, guadalupanos o americanistas. Entonces vean qué diferente es la nación norteamericana. Los norteamericanos en 1776 hacen su revolución de independencia y queda muy claro, nosotros somos los blancos, los de la supremacía, a los indígenas los vamos a tener en reservas y no van a participar en la construcción de lo que es la nación norteamericana. Entonces ahí está el problema, ahí tenemos el gran problema, que el día de hoy sigue persistente en nuestra nación. Hay grupos étnicos que primero reconocen su etnia y ya posteriormente dicen que soy mexicano porque tengo un acta del Estado mexicano donde acredita que soy un ciudadano de este país. Dicen que soy mexicano porque tengo una credencial del Instituto Nacional Electoral, pero tendríamos que analizar bien este triunfo de los criollos, ellos que construyeron su nación, la nación mexicana, ya a partir de 1821, 200 años. Miren qué privilegio es de esta generación que vamos a ver la conmemoración del bicentenario. Esperemos que el gobierno federal sea serio, dé la voz a todos los historiadores y no solamente al locutor de las 8 de la mañana de todos los días, sino que nos pongamos a discutir el origen de la nación mexicana. ¿Por qué se excluyó a los indígenas? ¿Por qué se excluyó a los negros, a los judíos, a otras razas? Esta es una gran discusión porque lo que se hizo fue, todos somos mexicanos y vamos a ser católicos y vamos a obedecer a las nuevas autoridades. Hoy ya la Constitución, ya en el artículo 2, vamos a ver que somos un pueblo pluricultural pluriétnico. Ustedes tienen que consultar, leer el artículo 2, artículo 2 constitucional de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para ir despejando y imaginándose cómo se fue construyendo. Y estas modificaciones al artículo 2 constitucional son de recientes. La primera es en 1992, en el marco del quinto centenario, imponen a México, las naciones de Iberoamérica, que reconozca en su constitución que el Estado mexicano era pluricultural y pluriétnico. Hace 27 años apenas nos dimos cuenta que esta nación era
pluricultural y pluriétnica. 27 años no es nada en comparación a los 200 años del que tenía la nación mexicana. El año pasado, en agosto, hay una nueva modificación donde se reconoce que también a los pueblos afromestizos. ¿Qué es los pueblos afromestizos? Son todos estos pueblos de origen africano. Y aquí tenemos que remontarnos también al trabajo pionero en 1946 de Gonzalo Aguirre Beltrán en la población negra en México. Estoy buscando dónde está la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán. Voy a traer el libro. Ya regresé. Esta es la... Perdón. Esta es la primera edición de 1946 de la población negra en México. La primera edición, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, ya como funcionario en el gobierno de Miguel Alemán, en la Secretaría de Gobernación, en el periodo del general Manuel Ávila Camacho, hace el primer estudio del aporte de la población negra, de toda la población de origen africano, que hasta ese momento en México nos creíamos que éramos una nación de indígenas y de españoles. Y en 1946 Gonzalo Aguirre Beltrán dice, no, hay la tercera raíz. Es muy grande el aporte de la población negra, estos esclavos que llegaron al puerto de Veracruz, que venían procedentes de La Habana y de las costas africanas, y que Gonzalo Aguirre Beltrán, en un largo trabajo y un par de años de trabajar en el Archivo General de la Nación, recopila toda la información y le da lugar a este libro que se llama La población negra en México. Esta es una edición, yo la quiero mucho, la edición prima que el propio Gonzalo Aguirre Beltrán la mandó a editar con sus recursos en 1946, y que Fondo de Cultura Económica tiene una nueva edición en el 72 donde se incluye un nuevo capítulo. Entonces, también los negros no fueron reconocidos, pero vean cómo la élite criolla, que necesitaba de indígenas y de los negros, la ignoró. Pasa igual, hoy tenemos una élite trasnochada de un sueño de izquierda, que es una élite, son los priistas resentidos que ahora están en el poder y que se quieren dar otros baños de izquierda. Pero bueno, son parte de la tradición. Entonces, tenemos que repensar la fundación de la nación mexicana. ¿Por qué no fueron convocados los negros y los indígenas? ¿Por qué sí son convocados como carne de cañón en las diversas guerras o batallas que se hubo durante los 11 años que duró la guerra de independencia? Ahí sí, como hoy pasa, ¿no? Hoy la clase gobernante, a la mayoría de los pobres que tienen su discurso, que primero los pobres, pero para los mítines y para votar. No vemos ningún ciudadano de a pie en el gobierno federal, en el estatal o en los municipales. Es una élite que siempre ha estado, ayer eran priistas, ahora tienen otro nombre y adoran a un solo líder. Entonces, tenemos que repensar muy bien y que esta nación, la nación mexicana, son varios Méxicos. Constitucionalmente tenemos el territorio, 4 millones cuadrados de kilómetros, pero los elementos que conforman una nación son 3 para algunos, para otros son 4 elementos. Primero, la población. Una nación tiene que tener habitantes, tiene que tener un grupo poblacional
Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay, hay naciones sin territorio. Sí, hay naciones que no tienen un territorio propio. Me estoy acordando de los kurdos, este grupo étnico que está en Irán, en la República, en Irán, en el Medio Oriente, que está en Turquía, que es un grupo étnico muy grande, pero que no tiene un territorio, que está luchando por conformar su territorio. Estoy pensando en la población, Palestina. Los palestinos es una nación que no tiene un territorio propio, y aquí es una gran polémica que nos va a remitir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Es interesante esta historia del Estado palestino y el Estado de Israel. Los judíos, que son los grandes inventores, son los que han creado el concepto de Dios, de un solo Dios, y que su mito fundacional se remonta a Ur, donde Abraham les anunciada una palabra que tiene que salir de Ur, tiene que caminar y llegar a un lugar donde establecerse y fundar ahí su familia. Lo mismo pasa, fíjense, en la historia de nuestra nación. Tenoch también va a tener un sueño revelador que le van a decir que tiene que ir a su pueblo, que tienen que hacer una gran peregrinación, y que donde encuentren un águila en un nopal devorando una serpiente, ahí se instalen. Pero a Tenoch llegó, el sueño se cumplió, pero llegó a territorios ya ocupados. Así le pasó al pueblo. El pueblo judío, nace el pueblo judío, Abraham, el fundador, no tiene, su primer hijo es con la esclava, que es donde nacen los árabes, y Isaac es el hijo de la promesa, que es el hijo del pueblo de Israel, y van a convivir. Viene toda esa historia de Jesucristo, viene que se ha proclamado como hijo de Dios, la crucifixión, y por este crimen de Jesucristo, los judíos dejan el territorio, y hay la diáspora judía por todo el mundo. Vamos a encontrar judíos a lo largo y ancho de Asia, de Europa, de norte de África, y que tuvieron un concepto muy interesante. El pueblo judío en la diáspora lleva dos cosas que nunca olvidaron: su lengua y sus creencias religiosas. Es en el siglo XIX cuando se ponen a pensar, bueno, nosotros tenemos un Dios, tenemos un corpus religioso, tenemos nuestra lengua, y en la Biblia dice que nuestro territorio es Palestina. Y poco a poco ellos fueron regresando, el sionismo se organiza, fueron regresando, fueron comprando sus propias tierras que estaban en manos de los árabes, y que finalmente los árabes se dan cuenta que la estrategia funcionó muy bien, se dan cuenta que han vendido las tierras a los judíos, y que ya hay un estado judío ya nuevamente, y es en 1948 cuando Naciones Unidas junto con la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos reconocen la formación del Estado de Israel, y tenemos la guerra entre palestinos y judíos. Hasta el día de hoy es un conflicto muy, muy complicado, porque los judíos reclaman, los palestinos reclaman. Dice, sí, nosotros estuvimos aquí mientras tú te fuiste a la diáspora, yo te compré estas tierras y ahora son mías. Y es una guerra que lleva 70 años
entre palestinos y judíos. Vean esta historia. También hay otro caso muy interesante de la conformación del Estado, el Estado soviético. En 1917, la Gran Rusia tiene la revolución que la encabeza Vladimir Ilich Lenin, y que van a conformar un concepto desconocido, van a conformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas, diversas todas, unas de Europa y otras de Asia Central, y que van a conformar un Estado moderno que es la URSS o CSSR, o como se dice, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran lideradas por Rusia, la Gran Rusia, que ha derrotado al zar, y que ahora Vladimir Ilich Lenin, con los conceptos del socialismo de Carlos Marx, crean un Estado multinacional, 15 repúblicas. A ver si mi memoria me ayuda. En el norte son las bálticas, Lituania, Estonia, Letonia. Son naciones de origen germánico. Después tenemos en el centro Ucrania, Moldavia es de origen latino, Rusia. Después tenemos Dios mío, el Asia Central, tenemos Uzbekistán, Tayikistán, Armenia. Son 15 repúblicas muy distintas todas, muy distintas todas, diferentes lenguas, historias, pero que tienen un gobierno común, que es el gobierno soviético, que para el caso, yo estoy recordando de las repúblicas del Asia Central lejanas, como la República de Kirguisia, no tenían alfabeto, el kirguís no tenía alfabeto, hasta que llegó la revolución bolchevique de Lenin, y ya les dio un alfabeto. Estoy recordando a la obra de Chinguis Aymatov, el primer maestro, que nos habla de esta situación de la República de Kirguisia. Entonces, vean cómo se va construyendo. Perdón, ya son 40 minutos de estar hablando. Un cafecito en la mañana siempre es muy bueno. Es una manera muy interesante de entonces hablamos del territorio. Entonces es población, territorio y gobierno. Y algunos autores dicen legitimidad. ¿Por qué legitimidad? Esto quiere decir que te reconozcan los otros estados, las otras naciones reconozcan a otros estados. Hace 5 años fuimos testigos del nacimiento de una nación, Sudán del Sur. Sudán es una república africana que se dividió en Sudán y Sudán del Sur. Entonces muchas naciones reconocieron a esta Sudán del Sur. Sudán no la reconoció. Y bueno, para el caso de México, el Estado mexicano, que nace en 1821, España y Roma van a tardar 15 años para reconocer a la nueva nación mexicana. Por lo siguiente, nos habíamos independizado de la corona española, que por cierto hay que decir que esta independencia de 1821 no fue ya somos libres y todo. El ejército español sale del territorio veracruzano, se va al castillo de San Juan de Ulúa, y desde ahí era la posesión donde se estuvo insistiendo en la reconquista. Hubo varios intentos. El último, en 1829, López de Santana logra ganar la batalla y expulsar a los españoles. Y bueno,
es hasta 1836 cuando España y Roma reconocen al nuevo Estado mexicano por lo siguiente. España y Roma tenían un acuerdo, un concordato que había firmado Alejandro VI con los reyes católicos, donde el Papa daba toda la autoridad moral para que los reyes de España y sus sucesores llevaran los asuntos de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Por eso Roma, aunque hubiera querido reconocer rápidamente a México, tenía que estar de acuerdo con España. Y eso va a lo... Las primeras naciones que reconocieron rápidamente a México fueron los Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Son estas naciones y reinos que siempre tuvieron sus miradas puestas en la Nueva España, en México, y que vieron que era interesante tener inversiones y, ¿por qué no?, Estados Unidos comprar tierras. Estados Unidos, hay que recordar que esta nación compra la Florida ya, después compra en 1866 el territorio de Alaska, se lo compra a los rusos, y bueno, y además muy hábiles los gobiernos de Estados Unidos ven que esta nación nace quebrada económicamente. Si bien es cierto, había una riqueza en las minas, pero que no pertenecían al Estado, pertenecían a particulares, y esto va a dificultar más la economía. Entonces, Estados Unidos luego manda a su embajador, a Poinstein, se me dificulta el inglés, perdón, y luego le dicen a los nuevos gobiernos qué se les ofrece. Les vamos a dinero. Hay que pensar que Agustín de Iturbide se proclama emperador, pero sin recursos. Hay que organizar las finanzas, las haciendas, hay que organizar el ejército, todo esto que no habían previsto. Y además la nación mexicana seguramente estaba en quiebra porque fueron largos 11 años de una guerra entre liberales, entre insurgentes y realistas. Se me cruzan los datos. Entonces espero que consulten y que podamos discutir en el chat el artículo 2 constitucional. Ustedes tuvieron la oportunidad de ser legisladores o de ser presidentes de la República. ¿Qué le agregarían al artículo 2 constitucional? Yo pienso o tengo mis interrogantes con toda esta generaciones de derecho, todo esto que el mundo estamos viviendo y que no lo habíamos pensado, que a lo mejor ya también haga una modificación, que esta nación también y están en su derecho toda la población que tiene preferencias sexuales diferentes. Ahí sí yo no entiendo, pero vayan a haber modificaciones. Entonces volvemos a firmar población, territorio y gobierno y legitimidad. El Estado mexicano y la nación mexicana la conformamos mestizos y los grupos étnicos, como nos dicen, la pluricultural y pluriétnicos, los pueblos los afrodescendientes. Entonces vamos a ver cómo el cuento que nos ha contado la Secretaría de Educación Pública, que todos somos mexicanos, que somos muy felices y que todos nos reconocemos, no es cierto.
ustedes vayan a los mercados del sur de la República, vayan al estado de Oaxaca. En Oaxaca hay gobiernos electos por usos y costumbres, hay las lenguas, las 68 lenguas que se hablan en este país. En Veracruz se hablan 15 lenguas indígenas, y entonces es una realidad que no somos una nación unificada. Sí es cierto que nos une la bandera mexicana, nos une el himno nacional, que nuestro territorio, nuestro gobierno, pero no, yo creo que somos una nación de naciones. Tan solo jurídicamente somos 32 estados. Eso ya nos hace diferente a los veracruzanos, que a los de Colima, que a los de Tlaxcala, que a los de Yucatán. Bueno, por cierto, los yucatecos en el siglo XIX fueron independientes. Nosotros somos yucatecos, somos maya, no tenemos nada que ver con los mexicanos. En Chiapas también se separa un momento de México, y ahí está la diferentes organismos en lucha, es decir, yo soy totonaco o maya o tal o ¿sí? Pero yo no tengo nada que ver con el Estado mexicano. Si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública, a través de los instrumentos de la educación, a todos nos han puesto la etiqueta de somos mexicanos. Bueno, yo en mi caso yo me siento mexicano. Yo no sabía decir si tengo un 100% de sangre indígena, un 10% de sangre española, o un 1% de sangre negra. Pues yo ya, viendo a mis antepasados, pues todos creo que nos hemos venido de esta variante de mestizos, algunos más indiados, otros más españolizados, y también hay que recordar que España, la España que nos conquistó, no era un grupo étnico puro. Los españoles estuvieron dominados 700 años por los árabes. Toda el sur de España tiene una mezcla de árabes impresionantes. Entonces, también, entonces se acumula lo indígena, lo español con lo árabe. Entonces, somos seres humanos, eso sí, pero la situación es que jurídicamente está la etiqueta mexicanos. Que yo no soy mexicano, que soy totonaco, ese es tu problema. Eso fue lo que se les dijo siempre. Sí es cierto que en el Estado-Nación mexicano, sobre todo en el postrevolucionario, en el siglo XX, hubo un instituto, el Instituto Nacional Indigenista, que se dedicó a ayudar a los pueblos indígenas, pero con la intención de que adoptaran toda la situación del mundo mestizo. Aquí es interesante, sobre todo para los alumnos aprendientes de la carrera de psicología, y también los de naturopatía, en pensar en el perfil del hombre mexicano. Para los alumnos de psicología vamos a leer dos obras fundamentales, uno de Samuel Ramos de 1925, El perfil del hombre mexicano, y otro, El laberinto de la soledad de 1950 de Octavio Paz. Está pendiente un ensayo de quiénes somos los mexicanos del siglo XXI. Si bien es cierto, Octavio Paz como Samuel Ramos dan ciertos lineamientos para repensar al mexicano del siglo XX, también tenemos que pensar en el mexicano del siglo XXI. ¿Quiénes somos? Si somos mexicanos porque poseemos un celular, o tenemos una laptop, tenemos el correo electrónico, manejamos las redes sociales. ¿Quiénes son los mexicanos del siglo XXI y qué piensan? Entonces,
tenemos que quitarnos, tenemos que desmontar este concepto tan bonito, tan romántico de la nación mexicana y luego nos ponen el charro, la china poblana, nos hacen creer hemos sido, que este territorio siempre ha sido mexicano y nos ponen el cielito lindo, la bamba, el sol de la negra y uno no, yo soy mi mexicano y mexicano hasta las cachas. No, somos un conjunto de naciones, ¿no? Sería interesante que una nueva reforma que dijera, esta es la nación totonaca, la zapoteca, la huasteca y todas estas naciones de origen étnico conforman o se suman a un proyecto de nación que lo vamos a llamar México y que hubiera el consenso, ¿no? Que hubiera, ahora que están tan de moda las encuestas al mano alzada para que se vayan los capitales y no inviertan en este país, que hubiera también, un ejercicio de reflexión de los pueblos originarios. Es decir, yo soy totonaca, hablo la lengua totonaca, tengo mi cosmovisión, tengo mi panteón totonaca, yo soy zapoteca, yo soy mayo, yo soy seri, y todos tenemos una lengua franca, es decir, todos nos comunicamos en una lengua que se llama el castellano. No quiero decir español porque el castellano es este latín antiguo que se habló en Castilla. Luego le pusieron español para también darle una unidad hegemónica política al territorio de la corona española. Entonces, que hubiera ese consenso. Yo insisto mucho que es urgente que el Estado mexicano tenga una nueva constitución. No tonterías como la constitución amorosa, una constitución donde discutamos todos y a cada uno se le respete y se llegue a un acuerdo. No una constitución amorosa que se nos quiere imponer desde un proyecto particular de un grupúsculo que ostentan el poder en estos últimos 15 meses, sino que hagamos el ejercicio todos, que nos sentemos y lleguemos a acuerdos, a desacuerdos, digamos, esta es la constitución del siglo XXI para los mexicanos. A lo mejor ahí caben todos los derechos, todas las minorías, todas las perversiones sexuales, porque habrá que quiera que la zoofilia sea una cuestión que se respete o que pueda acelerar al gato o al perro, que sea un ejercicio abierto, a ver si tenemos la voluntad política, moral, de llegar a acuerdos. Si es cierto que yo tengo cinco dedos en mi mano, ninguno es igual, pero aquí en la mente todo los une y todo se mueve sin decir yo soy el índice del pulgar. Entonces tenemos que repensar este ejercicio de un nuevo proyecto de nación de todos los mexicanos, no de 30 millones que votaron por una oferta y se les olvida que hay 50 millones que votamos diferente. Entonces, no puede ser que 50 millones estén sometidos por 30. Entonces, yo creo que tenemos que repensar mucho y llegar a un acuerdo. Somos mexicanos multicolores, de diferentes razas, de diferentes formas políticas, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes religiones, pero llegamos a un acuerdo que todos conformamos la unidad nacional que se pueda conocer como el Estado-Nación de México. En Bolivia hicieron una cosa rara. En Bolivia ahí hicieron también el socialismo de tercera, hicieron la República Étnica de Bolivia. Ahí Evo Morales hizo una revoltura, pero sí hay que reconocer a los pueblos indígenas, darles todos los derechos, son los pueblos originarios. Tenemos que seguir pensando. Yo no sé si
si nos vaya a dar todo un siglo a esta generación de mexicanos para pensarnos como tales. También hay una serie de mexicanos no nacidos en ese territorio. No tengo la estadística cuántos son mexicanos que han adoptado la nación mexicana porque viven aquí por matrimonio, por trabajo, porque vinieron de vacaciones y les gustó este país y se quedaron. Vean un caso muy interesante, vean cómo el sin mentir es parte de la práctica de este gobierno. El director del Fondo de Cultura Económico, un español que toda su vida, 70 años de su vida, presumió de ser español, de ser mal hablado, y que ahora que se le dio la oportunidad de ser director del Fondo de Cultura Económica, se dieron cuenta que los requisitos tenían que ser mexicanos por nacimiento. Pero como en esta república de corrupción, de la Cuarta Transformación, dijeron, sí, modificamos el artículo y el señor puede ser el director del Fondo de Cultura Económica. El señor tiene todos los méritos, es un intelectual mal hablado, pero tuvieron que violar una disposición jurídica para imponerlo. Y cuando ganan, cuando ya se anuncia que ya va a ser el director, el señor sale con su babosada. Se las metimos dobladas. Entonces, vean cómo sí tenemos que tener muy claro quiénes somos los mexicanos. Él dice que él es mexicano hasta las cachas porque es alburero, porque dice malas palabras. Pero bueno, sus abuelos, sus bisabuelos, son españoles, son de Asturias. Mis abuelos, mis tatarabuelos, como los suyos, han crecido en este territorio. A lo mejor el chosno, el tata, pueda ser que esté ahí, que venga de más allá de los mares. Entonces, amigos y compañeros de esta materia del proyecto de nación con una perspectiva histórica, vamos también a ver que bueno, ya la población tiene que tener ciertos requisitos. ¿Quiénes van a ser los integrantes de esta nación? ¿Por qué van a ser estos y no otros? Pero esto será fruto de la próxima semana. Vamos a ver cómo se construye la cuestión de ciudadanos. No todos los mexicanos pueden ser ciudadanos. La ley nos dice que para ser ciudadanos se requieren ciertos requisitos, pero eso vamos a... está muy calientito. Esto quiere decir que para ser ciudadano mexicano hay que cumplir requisitos. Entonces vamos a ir ya cerrando, vamos a ver cómo en el cine mexicano, sobre todo en el cine de oro, cómo se quiso reforzar la identidad nacional y cómo hay una serie de películas de charro, de la mexicanidad, el indio Tizó. El cine mexicano, la edad de oro del cine mexicano, que es en los años 40, no es fruto de la creación de México. Es fruto que en Estados Unidos Hollywood está en guerra, están participando en la Segunda Guerra Mundial y hay recursos. Hay que recordar que Hollywood, su recurso económico es de los judíos norteamericanos, y tienen su dinero y dicen dónde vamos a grabar, dónde vamos a hacer películas. Se vienen al territorio nacional. Entonces yo les recuerdo, seguramente los que tienen alguna televisión por cable, cine mexicano va a estar lleno de imágenes y de Vámonos con Pancho Villa, películas de blanco y negro que quieren reflejar parte de una situación de un México imaginario, porque muchas de estas películas es un México imaginario, ¿no? Los Olvidados, es una película ya a los finales,
La cucaracha, una serie de películas que nos hemos visto. En la semana, este, ya les tendré que mandar la película de Viva México de Sergei Eisenstein, un realizador soviético, una película de 1932 que viene a ver cómo vivían o cómo eran los mexicanos de la postrevolución. Y todos somos mexicanos. Tenemos una credencial de elector que nos acredita como ciudadanos. Tenemos un acta de nacimiento que dice que hemos nacido en tal fecha, en tal lugar, que son nuestros padres, X y Y, nuestros abuelos, y que por ese documento somos mexicanos por nacimiento. Ya luego se vienen los extranjeros, se naturalizan, van al Instituto Nacional de Migración. El extranjero llega por primera vez a nuestro país con la visa de turista por 90 días, luego hay una visa de trabajo o de estudiante, luego por matrimonio, y luego hay otros documentos donde ya tiene una legal estancia, y luego de un tiempo puede solicitar la nacionalidad mexicana. Hasta hace poco México no tenía acuerdos de tener doble nacionalidad. Ahora ya hay acuerdos ya norteamericanos y mexicanos podemos tener doble nacionalidad, los españoles. Alemania todavía no acepta la doble nacionalidad. Muchos mexicanos tienen, sobre todo en ciertas clases, dijera el Barbosa, muchos ricos tienen doble nacionalidad por muchos motivos, porque tienen padres, son hijos de padres extranjeros, o son nietos o tataranietos de españoles o de italianos. Recuerdo ahorita el caso de Gerardo Buganza, él es tataranieto de italianos y tiene su pasaporte mexicano e italiano porque tiene esta doble nacionalidad, y cuando va a Europa saca su pasaporte italiano y se desplaza. Si sacara su pasaporte mexicano tendría que entrar a otra fila y hacer una serie de requisitos. Entonces vean todo este asunto de la nación. Y el nacionalismo es un gran problema. El nacionalismo en el mal sentido de la palabra. Se ha utilizado para las guerras, ¿no? El nacionalsocialismo, que el de Adolf Hitler, es ensalzar el nacionalismo alemán para iniciar una guerra mundial que costó cerca de 60 millones de muertos entre 1939 y 1945. Y vean, Adolfo Hitler no era alemán, era austriaco, austriaco, y vio cómo supo explotar la derrota moral de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y de 1919 al 33 hizo lo que está haciendo López Obrador en ese momento, un discurso, repetir una mentira 1,000,000 de veces hasta que se hizo realidad. Y Napoleón Bonaparte tampoco era francés, era italiano, y también logró que los franceses pero bueno, también en el caso del presidente de México, él tiene su abuelo de Asturias, entonces él seguramente tiene muy poco de indígena, por eso ahí están los problemas. Y bueno, el himno nacional mexicano, que fue una propuesta después de la gran derrota del ejército mexicano, de la mutilación del territorio después de la guerra
de 1846-48, el presidente de México tiene que convocar a un himno que lograra la unidad, que lograra el sentido de pertenencia a la nación. Se tenía la experiencia de la Marsellesa en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y en 1854 se logra un himno que convoca a la guerra, a la defensa, y que desde 1854 hasta ahora se ha cantado el himno nacional. No cantamos todo porque hay algunas estrofas donde hay un agradecimiento implícito al presidente que convocó, al general Antonio López de Santana. Y bueno, se cantan algunas estrofas. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado en el 85 suma otras 2 estrofas. Entonces el himno nacional nos identifica como mexicanos. Muchas veces en las diferentes marchas o protestas donde hay conflicto, yo sí lo recibo, se canta el himno nacional y se apacigua la situación, aunque es un himno nacional bélico, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Nos está convocando a estar pendiente, nos está convocando a la defensa del territorio. Es cierto que los mexicanos de 1848 vieron mutilado su país, un poco del 50%, la moral. Imagínense, a veces lo mismo ha de pasar cuando a alguien le mutilan una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces así le pasó a los mexicanos. Himno nacional. Y bueno, yo con esto les queda. Nos estamos viendo en la plataforma Classroom de Google. Por favor, no olviden suscribirse. Hay que estar pendiente a las actividades. Estoy a sus órdenes en el 2281-775481. Estamos en este momento difícil, no solamente para nosotros, sino para la humanidad, la pandemia del COVID-19, y que esperemos salir pronto. Estamos en la segunda fase. Creo que la economía está también en crisis. Estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden mundial que va a cambiar las cosas. Vamos a ver que ya las hegemonías que conocíamos, yo no sé si en mayo, en julio o julio, vamos a tener otra hegemonía, y que yo creo que en este primer round China va ganando la batalla. Estados Unidos está teniendo otras actitudes. Yo los dejo y no olvídense de las actividades. Vayan al portal, ahí están las actividades que se les están proponiendo para esta semana. Hasta pronto y nos estamos viendo.